Buenas noches, un placer saludarles ya en el día 23 de febrero de 2021. Estamos iniciando una entrega de nuevo Noticiero Hechos, el Noticiero Hechos Emisión Estelar. Tenemos una hora con 30 minutos de información, tanto local como internacional. Qué bueno que están con nosotros. Roxana. Así es, Manuel y amigos televidentes, qué bueno que estén con nosotros. Bienvenidos. Vamos a comenzar con nuestros titulares. 2 unidades del transporte colectivo fueron escenario de hechos violentos en San Salvador. Diferentes organizaciones advierten sobre retrasos en la transmisión de resultados del día de las elecciones tras 2 simulacros que señalan dejaron al descubierto fallas. El Tribunal Supremo Electoral y la Procuraduría de Derechos Humanos convocó a los representantes de partidos políticos a firmar un pacto de no violencia, pero no todos asistieron. En información internacional, hasta cadena perpetua podría recibir Emma Coronel, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, de ser encontrada culpable de delitos relacionados con el tráfico de drogas. Iniciamos con la información. Contarles que las autoridades policiales registraron varios hechos violentos en las últimas horas donde 3 personas fallecieron y al menos 2 resultaron lesionadas. Un hombre fue asesinado al interior de este bus de la ruta 2A, crimen que fue registrado cuando el bus de placas ABE 75-964 circulaba sobre la avenida España entre la 15 y 17 Avenida Norte del barrio San Miguelito en San Salvador, y aunque en ese momento iban varios pasajeros, no se reportaron lesionados. Según información preliminar, el hombre se subía a las unidades del transporte público con excusa de vender, pero amenazaba a los pasajeros para conseguir dinero. Otro hecho violento se registró en la calle Perú del barrio Modelo, siempre en San Salvador. Presuntos pandilleros abrieron fuego contra un microbús de la ruta 11B, dejando a una persona fallecida y 2 lesionados, quienes fueron trasladados a un centro asistencial. Esto sucedió a unos 25 metros de un puesto de la Policía Nacional Civil y, según las autoridades, los atacantes se desplazaban en un vehículo particular, desde el cual dispararon contra las víctimas que abordaban el transporte público. Las autoridades además dieron a conocer el hallazgo de un cadáver sobre el kilómetro 18 de la autopista a Comalapa, específicamente en el desvío hacia Santo Tomás. La víctima fue encontrada atada de pies y manos con varios impactos de bala. De estos hechos no se reportan capturas. Con imágenes de Roberto Martínez Carlagoches, Noticiero Hechos. Y también les contamos esta noche que orden de captura por rebeldía contra 4 familiares de José Adán Salazar Umaña decretó el juzgado cuarto de instrucción de San Salvador, acusados por el delito de lavado de dinero y activos. Se trata de Wilfredo Guerra Umaña, Miriam Salazar de Umaña y Tránsito Ruth de Guerra, quienes no comparecieron ante los tribunales para la audiencia preliminar. Al mismo tiempo se dio un plazo de 3 días al mismo Salazar Umaña para justificarse. De no hacerlo, será declarado en rebeldía. Esta estructura se le señala de lavar más de 500 millones de dólares. Y organizaciones sociales presentaron los resultados de la investigación Violaciones al Derecho Humano al Agua en el área metropolitana de San Salvador durante la cuarentena domiciliar. Jennifer Flores nos presenta los detalles. Más de 480 personas vivieron en una situación crítica durante la cuarentena domiciliar el año pasado, al recibir en sus viviendas el agua potable una vez cada 15 días. Así lo destacó una investigación que realizaron varias organizaciones sociales que señala una violación al derecho al agua en el área metropolitana de San Salvador. Es decir, estamos hablando que en el periodo más crítico de la cuarentena, donde la gente tenía prohibido salir de la casa, teníamos casi 500,000 de personas que no tenían garantizado el servicio de abastecimiento de agua. Eso es una situación sumamente complicada. El 28% de la población encuestada se abasteció de agua por medio de pipas y pagaron en promedio de $20 al mes adicionalmente al costo de la factura que pagaron en ANDA. Durante la cuarentena domiciliar, hubo gente que tuvo que pagar grandes cantidades de dinero por tener el mínimo elemental de agua para garantizarse la vida digna. Estamos hablando que
más de 60.000 personas tuvieron que sufrir. Estamos hablando de unos 12.000 hogares del área metropolitana que enfrentaron esta situación. Los municipios más afectados por la escasez del agua en los hogares de las familias fueron Ilopango, Tonacatepeque, Apopa, San Martín y Cuscatancingo. Con imágenes de Ever Ábalos, Jennifer Flores, Noticiero Hechos. En una nueva jornada de vacunación contra la COVID-19, el Ministerio de Salud se trasladó al Departamento de la Libertad, específicamente a la Unidad de Salud Carlos Díaz en Santa Tecla y la Unidad de Salud de San Juan Opico para aplicar la dosis al personal médico que labora en ese sector. Fue el pasado miércoles que inició el proceso de vacunación con el que pretenden las autoridades alcanzar hasta 4.5 millones de salvadoreños. Y como parte de las medidas que las autoridades sanitarias continúan implementando para evitar el contagio del COVID-19 en los centros asistenciales, este martes se desarrolló una nueva jornada de desinfección en el Hospital Nacional Dr. José Antonio Saldaña. Este recinto, como ustedes recordarán, cuenta con una capacidad de 130 camas para pacientes contagiados del virus. Actualmente hay 22 personas que están siendo atendidas por coronavirus, así lo dijeron las autoridades. Recordémonos que esta jornada se implementará como parte de este plan de abordaje al COVID y este es un proceso precisamente establecido para desinfectar. Según la OMS, los hospitales son el lugar de mayor riesgo de contagio precisamente por su vocación. Aquí se atienden pacientes y vienen con todo tipo de afecciones, ¿verdad? Y en este caso lo que se trata es precisamente evitar el riesgo de infección cruzada. No solamente para el tema de COVID, sino que para otro tipo de infecciones como virus, hongos, bacterias, etcétera, etcétera. Bien, continuamos con más información en esta noche. Más de 200 andaderas y bastones entregó Superselectos y Causa a Los Ángeles Teletón para distribuir o para contribuir a la rehabilitación de muchos salvadoreños. Superselectos y Causa LA donaron a Teletón 200 artículos que permitirán el desplazamiento de personas con discapacidad a través de bastones y andaderas. Hemos visto en el último censo de UNICEF, Digestic y CONAIPD que el 74% de las personas con discapacidad son adultos y por lo tanto ellos necesitan el apoyo de todos los sectores para que les facilitemos herramientas que les permitan desarrollarse con normalidad. Ahora la población con dificultades en su movilidad, ¿verdad?, ha crecido, ¿verdad?, ya que el rango de vida de los adultos mayores también se ha extendido, entonces hay mucha necesidad para los adultos mayores en apoyo, ¿verdad?, que tienen dificultades de su movilidad, ¿verdad? Nosotros tenemos alrededor de 500, ¿verdad?, en lista de espera aproximadamente, entre sillas de ruedas, bastones y aditamentos. Cada uno de los beneficiarios se sometió a un proceso de evaluación para que los artículos les fueran entregados acorde a sus necesidades, como en el caso de Rosario Morales, quien desde hace más de 30 años necesita de un apoyo para movilizarse. Vio mi caso y ella me trajo en la silla de ruedas hasta aquí. Y ahí el milagro, le digo yo que soy un milagro que usted apareciera en mi vida este día. Y esto ha sido una bendición de Dios y la Virgen Santísima, que Dios se lo multiplica a Teletón. La entrega de las andaderas y bastones por parte de Superselectos y Causa LA se llevarán a cabo en 3 jornadas. La primera en el Centro de Rehabilitación Teletón en Merliot y posteriormente a los centros de Sonsonate y San Vicente. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Y el periodista Julio Guevara viajó a un municipio en el departamento de San Vicente para conocer la preparación de dulces tradicionales, específicamente de los batidos creados a base de caña de azúcar. Veamos más en la sección Olores y Sabores. Son panorámicas del cantón Santa Lucía, en San Lorenzo, San Vicente. Tierra donde se llega siguiendo el olor de moliendas. Actividad ancestral para cientos de personas. Justo aquí encontramos a toda una familia esperando que el jugo de caña
llegue al punto perfecto de cocción para preparar batidos. Eso lleva un cierto tiempo de unas 4 horas y media, la perolada. De ahí la lleva uno despacio para ir tanteándola, para sacar el caramelo, para sacar los batidos. Exactamente nos encontramos en el caserío Loma La Cruz. Desde la madrugada, estos peroles están bajo altas temperaturas, con cientos de litros de jugo de caña que a eso de las 10 de la mañana se han transformado en miel. Manuel da el visto bueno y le indica a las hermanas Montano que es el momento de comenzar a trabajar los deliciosos batidos de caña. Saca la miel de batido, de ahí lo ponemos en el caite, que se llama, y ahí se espera 5 minutos para que se enfríe la miel, para luego hacer el batido. La miel está lista y estas mujeres proceden a colocarla en moldes que han elaborado utilizando llantas de vehículo. Como Rosa lo explicó, tienen que batir con paletas de madera y agregarle productos a gusto del cliente. Esto es nuevo. Antes, según el relato de ellas, solo se le mezclaban gotas de vainilla y ya estaban listos. El batido se le puede poner maní, tablilla y canela y vainilla y semilla de pepa también. Así, de esta manera, considerable número de familias, no solo de San Lorenzo, sino de varios municipios del departamento de San Vicente, generan ingresos elaborando con el jugo de caña atados de dulce, miel de mesa, miel de dedo y, por supuesto, los batidos que en esta ocasión nos tienen aquí. Sí, porque aquí nosotros tenemos tiempo de tener así, estos chacitos así de moler, porque más antes está con bueyes y todo, porque mi suegro tenía bueyes y así molíamos en trapiche, no era motor. Ahora no, y como es de tiempo, así de generación, mi abuelito y ahora mi papá que tiene la molienda. Los batidos de este día llevan leche en polvo y maní, una sabrosura en todo el sentido de la palabra. Dulce tradicional que en esta zona del país se resiste a desaparecer, sin duda, porque es una de las actividades que continúa dinamizando la economía local. Con imágenes de Eric Alfaro, Julio Guevara, Noticiero Hechos. Y así la sección de olores y sabores de este día. Muchas gracias, Julio, por siempre compartir con nosotros a través de las imágenes y tu narración de estas deliciosas opciones y además opciones para conocer más de nuestro país. Vamos ahora con Manuel, que nos tiene más información. Agradecemos a usted que se informa con Noticiero Hechos. Un pacto para la no violencia fue firmado por los representantes de los partidos políticos que van a participar en las elecciones del día domingo. Representantes de los partidos políticos que participarán en las elecciones del próximo domingo firmaron un acuerdo para fortalecer la democracia en el país al respetar el resultado del voto de la población, así como promover el compromiso entre militantes y simpatizantes a rechazar todo tipo de violencia que pueda provocar el deterioro de los derechos políticos de las personas y primar la voluntad del soberano. El pacto fue suscrito también por las autoridades del Tribunal Supremo Electoral y el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. Aspiraremos a alcanzar estadios de ejercicio prácticos, sistemáticos y sostenidos que se traducen en notorio cumplimiento de los compromisos a través de las actuaciones políticas de todos los partidos políticos a lo largo en lo que resta del proceso electoral. Esto, en caso de producirse y que esperamos no continúe en El Salvador, podría atentar contra elementos esenciales de la democracia representativa, entre los cuales se incluyen el respeto a los derechos humanos, a las libertades,
al ejercicio del poder sujeto al Estado de Derecho, al régimen plural de los partidos políticos y a la separación e independencia de los poderes públicos. Tovar criticó a los partidos políticos que no formaron parte del acuerdo a pesar de recibir la invitación con antelación. Sostiene que la falta de compromiso para mantener un proceso electoral pacífico es un mensaje negativo que envían a la población. Porque en la medida en la que un partido político no firme o no venga a la firma de este pacto, está enviando un mensaje negativo a la población de no sumarse a las iniciativas que promueven la convivencia social, el respeto a las leyes, el respeto al sistema democrático, por sobre todo el respeto a los resultados que hayan el próximo domingo. La Procuraduría desplegará a más de 300 observadores electorales para evitar la vulneración de los derechos de los votantes. Además, habilitarán una plataforma digital para que la población pueda denunciar cualquier funcionario o persona que sobrepase las atribuciones que la ley le confiere. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Y continúan los llamados al Tribunal Supremo Electoral para que logre superar las dificultades en la transmisión de resultados que, según organizaciones, quedaron en evidencia luego de 2 simulacros. Organizaciones de sociedad civil señalaron algunas fallas que dejaron al descubierto los simulacros realizados por el Tribunal Supremo Electoral para el desarrollo de los próximos comicios del 28 de febrero, por lo que pese a estar en la recta final, piden al ente colegiado prestar atención a los detalles que podrían generar retrasos en la transmisión de los resultados. Está todavía en el tiempo justo pero necesario, para garantizar que cada junta receptora de voto cuente con la modem 3G. Por ahora tenemos conocimiento que únicamente va a haber una modem por cada centro de votación. Eso puede generar atrasos sustanciales en el momento de la transmisión de resultados. También hay centros de votación que no cuentan con el servicio de energía eléctrica. Y hacen un llamado a los partidos políticos a no generar especulaciones ante un posible fraude. Bueno, nosotros estamos haciendo el llamado a los partidos es justamente a que no sigamos infundando el temor respecto de posibles fraudes y dejemos que el comportamiento de las elecciones siga adelante, que se lleve adelante en el marco de paz, de tranquilidad, de un desarrollo normal. Esperemos que no ocurra absolutamente nada. Aseguran que otro factor clave para garantizar la transparencia durante las elecciones legislativas y municipales será una auditoría nacional e internacional. Todos los organismos electorales en el mundo, cuando se utilizan sistemas como el que estamos utilizando en El Salvador, debe de estar abierto y debe de ser sujeto a cualquier tipo de auditoría nacional e internacional, y el órgano electoral debe de generar la apertura suficiente para que las auditorías se puedan llevar adelante. El tribunal debería de estar abierto y el tribunal por su propia cuenta debería de hacer la inversión necesaria para hacer una auditoría previa y una auditoría posterior. Esos son elementos de rigor, esos son elementos de regla. A esto se suma la vigilancia de los observadores electorales, por lo que las organizaciones de sociedad civil desplegarán más de 300 elementos en 150 municipios, abarcando 200 centros de votación de los 14 departamentos del país. Con imágenes de Juan Castellanos, Iliana Leiva, Noticiero Hechos. Escuche con atención, en las últimas horas, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia admitió una demanda contra la candidata a diputada por el partido Gana, Nancy Díaz, quien en una entrevista en un medio de comunicación impreso hizo referencia a la posibilidad de reelección del presidente Nayib Bukele. La candidata no recibió medida cautelar y podrá participar en las elecciones, pero de resultar electa estará sujeta a la decisión final de la sala, ya que la demanda es un proceso de pérdida de derechos de ciudadanía, argumentando que las declaraciones atentan a un pilar fundamental del sistema político, democrático y constitucional, es decir, la alternabilidad en la presidencia de la República. Y de acuerdo al magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Guillermo Willman, a la fecha el ente colegiado ha iniciado más de 80 procesos sancionatorios por violaciones al Código Electoral. En muchos se han emitido medidas cautelares y en otros están pendientes audiencias orales. Algunas son de inhabilitación, algunas son
de sanciones pecuniarias que van entre los 10.000 a 50.000 colones. Ayer se emitió una resolución por parte del colegiado en que se bajaran todos esos anuncios en los cuales se está infringiendo la ley electoral. Eso es todo. Ahorita es todo. Empieza el proceso porque se emitió la medida cautelar para que se baje. Y el papel que juega la Fuerza Armada en el contexto de los comicios fue uno de los temas que abordó el ministro de la Defensa Nacional con representantes del gobierno de los Estados Unidos. Yo le enfaticé a él el rol apolítico que nosotros siempre hemos tenido. El papel apolítico de la Fuerza Armada en el desarrollo de las próximas elecciones legislativas y municipales fue uno de los principales temas que abordó el ministro de la Defensa, René Merino Monroy, en una reunión con el encargado de negocios de la Embajada de los Estados Unidos en el país. Conversamos de muchos temas, más que todo relacionados con ese apoyo que el ejército de los Estados Unidos y Estados Unidos le da a la Fuerza Armada de El Salvador, y también el acompañamiento que la institución ha hecho a Estados Unidos en diferentes misiones, por ejemplo, los que estuvimos en Irak, en Afganistán. Y también me preguntaba él cómo íbamos a apoyar a la Policía Nacional Civil para las elecciones, y le explicaba lo que les acabo de explicar acá, que nosotros estamos en un anillo exterior, no llegamos a los centros de votación. La reunión también sirvió para referirse al trabajo que han estado realizando en materia de seguridad, como por ejemplo el Plan Control Territorial y los resultados que estas acciones están dejando en el país. Principio de año, de enero a la fecha, llevamos 12 homicidios menos con respecto al año pasado. En el mes llevamos 2 menos con respecto al año pasado. Hay que recordar que el año pasado cada mes fue siendo mejor con respecto al mes anterior en cuanto a la disminución de los homicidios, es decir que son niveles bastante altos y todavía los hemos ido bajando. Esperamos tener mejores resultados en la medida que podamos ejecutar todas las fases del Plan Control Territorial, lo cual implica la asignación de recursos para la fase 3 específicamente, que es la modernización de la policía. El funcionario enfatizó que los elementos de la Fuerza Armada, a pesar de ser cuestionados por el papel que jugaron el 9 de febrero del año pasado, ellos seguirán velando por la seguridad de los salvadoreños. Con imágenes de Marcela Rivera, este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo. Y el alcalde del municipio de Mazaguat, en Santa Ana, visitó el cantón Honduritas para pedir el apoyo de los habitantes para las elecciones del próximo 28 de febrero, ya que busca su 5ª reelección bajo la bandera del PCN. En este lugar dio a conocer los proyectos que piensa desarrollar de ganar las elecciones y lo acompañó el candidato a diputado Kevin García. Y en La Paz, miembros de la Junta Electoral Municipal están preocupados por las malas condiciones de algunas escuelas que servirán como centros de votación. En Santiago Nonualco, departamento de La Paz, miembros de la Junta Electoral Municipal muestran preocupación ante la falta de algunos recursos importantes como agua, energía eléctrica y servicios sanitarios en centros escolares que servirán como centros de votación para este próximo 28 de febrero. Y aún vemos que en algunos centros de votación hay deficiencia. A estas alturas, el tema del agua potable, el tema del sistema eléctrico, implica que el impresor, la computadora, todo eso tiene que estar listo. Algunos tomas no funcionan, o la institución que pueda coordinar o hacer un convenio, en algunas ocasiones lo hacen con las alcaldías, pues puedan mandar a los técnicos, a los electricistas, que pongan en condiciones ópticas el sistema eléctrico. ¿Por qué? A las 5 de la tarde, que ya termina el proceso de votación, inicia el conteo, pues donde más lo van a necesitar, ¿verdad? También un dato importante para la población que se acercará ese domingo a emitir su sufragio para alcaldes y diputados es conocer algunas medidas que se estarán implementando durante el desarrollo de las votaciones. Que lleven su respectiva mascarilla, se va a estar tomando su respectiva temperatura, ya que si no lleva su mascarilla no lo van a dejar entrar al centro de votación. Estando en el centro de votación, tiene que abandonarlo inmediatamente después que ejerza el sufragio. Con esto esperan que las autoridades logren solucionar el problema lo antes posible para evitar contratiempos. Con imágenes y reportes, informó Dani Guarita.
Y son 6.557 los jóvenes que solicitaron su DUI por primera vez y se preenrolaron para poder participar en las elecciones del próximo 28 de febrero. Hasta la fecha se han entregado 6.322 y faltan 235 para retirarlos. No se necesita de cita previa y para quienes cumplen años el 27 de febrero lo podrán retirar el mismo día de las elecciones. Nosotros hemos dado la facilidad para que los jóvenes puedan ir a retirar su documento a partir que no requieren de cita previa para ir a retirar el DUI y lo pueden hacer hoy este día, que vamos a trabajar hasta las 6 de la tarde, mañana también, hasta el día 27 de febrero, porque el día 28 vamos a hacer una jornada extraordinaria, pero solo vamos a habilitar aquellos centros de servicio en los cuales habrán jóvenes que tienen que ir a retirar su documento único de identidad que cumplieron años el 27 o que cumplen años el 27. Para eso nosotros previamente les llamamos a los jóvenes para darles un horario que puedan asistir y los estamos nosotros esperando solo para entregarles su documento el día 28 por la mañana. Vamos a hacer un recorrido por diversos temas de carácter internacional. Al menos 62 muertos han dejado amotinamientos simultáneos en 3 cárceles de Ecuador. Según las autoridades, se trató de peleas entre bandas rivales que buscaban el control y un posible intento de fuga. Ecuador despertó con una de las más sangrientas masacres registradas en el sistema carcelario. Son en total 62 muertos, producto de los amotinamientos en las 3 cárceles más grandes del país. 21 se ratifica la regional de Guayaquil. Ratificamos los 8 en Cotopaxi y en Turi no son 38 sino 33 decesos los que hemos tenido de acuerdo a la información que en este momento nos acaba de contar DINASER. Según dice Edmundo Moncayo, director de la SNAI, esta sería una respuesta al asesinato de alias Rasquiña, líder de los choneros el pasado mes de diciembre. En ese momento esperábamos una reacción inmediata, sin embargo la reacción ha demorado. Es la que se ha producido el día de hoy. Se trataría entonces de un conflicto entre organizaciones delictivas. Y aparecen otro grupo, otra organización delictiva que une esfuerzos por tomar el liderazgo. Un amplio contingente policial, al menos 800 uniformados, ayudaron a controlar la situación. No se registraron policías fallecidos, pero sí heridos. Moncayo sostuvo que los ataques se produjeron tras una requisa realizada en la cárcel de Guayaquil este 22 de febrero. Allí se decomisaron armas que servían para amedrentar a los líderes de una de las organizaciones rivales. Esta otra organización delictiva, la que se encontraba en máxima seguridad, se anticipe a las acciones violentas que iban a producirse. Estas organizaciones que están unidas como los Pipos, los Lobos, Tiguerones, Choner Killers. Mencionó que se ha presentado ante la Corte Constitucional un plan para que se resuelva el problema carcelario, donde hay un déficit de agentes para los más de 38,000 presos. Cuidado, viejo, cuidado. Informó Marilyn Jaramillo. Y escuche usted, hasta cadena perpetua podría recibir Emma Coronel, esposa de Joaquín El Chapo Guzmán, de ser hallada culpable de los delitos de los que se le acusa relacionados con el tráfico de drogas. Esta mujer fue capturada en Washington, Estados Unidos. Una denuncia penal por cooperación para la importación de droga a Estados Unidos, al igual que cargos por ayudar a incitar a la comisión de dicho delito, son las acusaciones por las que hoy Emma Coronel Aispuro se encuentra en la prisión de la ciudad de Alexandria, en Virginia. Su detención, dice Michael Vigil, ex jefe de operaciones internacionales de la DEA, podría generar incertidumbre entre grandes personajes del narcotráfico en México. Los Chapitos, Iván Archibaldo, Jesús Alfredo y Ovidio, yo me imagino que ya están escondidos en un lugar que no conoce Emma Coronel. La misma cosa con Mayo Zambada. Pero Emma Coronel puede ayudar en dar información
que pueden generar más acusaciones formales contra miembros del cartel de Sinaloa. A sus 18 años, Emma Coronel conoció a quien sería su esposo, Joaquín El Chapo Guzmán, quien le lleva 32 años de edad. Durante el juicio a El Chapo, Emma Coronel fue identificada como sospechosa por Damaso López, uno de los testigos en el proceso judicial. Conversaciones entre la pareja también fueron develadas y aducen que Coronel tendría conocimiento de los negocios ilegales de su esposo. Por lo pronto, se desconoce cuáles serán las pruebas en medio del proceso que, de demostrar culpabilidad de la acusada, podría culminar con entre 10 años en prisión y cadena perpetua, además de una multa de hasta $10 millones. Laura Sepúlveda, Voz de América. Y cientos de beneficiarios del estatus de protección temporal, entre los que hay muchos salvadoreños, se reunieron en Washington este martes para marchar y presionar a las autoridades de Estados Unidos desde la Casa Blanca hasta el Congreso para obtener garantías sobre su futura permanencia en ese país. ¡Biden, escucha! ¡Estamos en la lucha! No obstante el frío y una pandemia, la urgencia era imperiosa para estos beneficiarios del TPS y sus familias. Que el presidente Biden y el Congreso hagan algo para garantizar una permanencia estable en Estados Unidos a las más de 400,000 personas que viven en el país bajo este programa de protección. Personas que desde El Salvador hasta el Nepal piden sobre todo al nuevo presidente que mantenga su promesa electoral de una residencia para los tepecianos. Por la experiencia que hemos tenido ya en el pasado, sabemos que si no pasa en estos días nos vamos a quedar sin nada. Entonces nosotros queremos ver que ellos ya estén diciendo algo sobre el TPS. ¡Sí se puede! Marchando desde el norte de la ciudad hasta frente a la Casa Blanca, con coros y música, cientos de personas de toda la nación esperan que algo cambie con este nuevo gobierno, sobre todo después de 4 años con Donald Trump, en que los tepecianos vivieron momentos de gran ansiedad. Para muchos, las protecciones vencieron y solo a través de luchas en las cortes fueron extendidas. Gracias a Dios, ya que lo conseguimos y que sobrevivimos al odio que Trump tenía en contra de nosotros y DACA, pues vamos a continuar luchando por una residencia permanente, que ya es hora. Los participantes de la marcha se sienten optimistas de que el presidente Biden escuche sus voces y pueda hacer algo para los beneficiarios de TPS. Al mismo tiempo, la esperanza es que el Congreso pueda aprobar una ley que permita que los tepecianos puedan vivir con tranquilidad en Estados Unidos. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. ¿Y sabe usted que ya inició en México la aplicación de la vacuna contra la COVID-19 de la farmacéutica china Sinovac? Las autoridades sanitarias de México comenzaron el lunes la aplicación de la vacuna contra la enfermedad del nuevo coronavirus COVID-19 de la farmacéutica china Sinovac a adultos mayores, luego de que el biológico arribó el pasado sábado para la campaña de vacunación del país. El gobierno mexicano destinó el primer embarque de la vacuna de Sinovac llegado al país a población de la municipalidad de Ecatepec, perteneciente al Central Estado de México y suburbana de la capital del país. Desde la mañana, brigadas de personal sanitario aplicaban la inyección a mujeres y hombres con edades a partir de los 60 años en el Centro Cultural y Deportivo Las Américas, donde cientos de habitantes se dieron cita para obtener la vacuna. Pues ojalá y sea buena, para que pues ya acabe todo esto, porque ya ha habido muchas cosas. Muchas cosas que ha habido. Nieto, le digo, pero a ver, ojalá y Dios quiere y ya esté todo bien. Las autoridades de salud mexicanas anunciaron el domingo que Ecatepec recibiría el primer lote de la vacuna de Sinovac por tratarse de la segunda municipalidad más poblada de México, con problemas de pobreza e indicadores de letalidad y mortalidad por COVID-19 por encima de la media nacional. La vacuna de Sinovac arribó el pasado sábado al aeropuerto de la Ciudad de México, luego de que el regulador sanitario mexicano, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, anunció el 10 de febrero que autorizó su uso de emergencia contra la COVID-19. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua. Momento de que hagamos una pausa comercial, pero cuando regresemos más aquí en Noticiero Hecho, siga con nosotros.
Muchas gracias por continuar con nosotros. Son las 8 de la noche con 38 minutos y esta noche en la entrevista de Hechos Estelar nos acompaña el candidato a diputado por la Libertad por el partido Arena, Orlando Carranza. Qué gusto que nos acompañes nuevamente. Bienvenido. No, un gusto para mí poder estar aquí con todos ustedes y definitivamente tener este espacio contigo, Roxy, que podamos tener esta conversación con la gente para contarles ya a pocos días de la elección, siempre hacerles la invitación que debe de ir este 28 de febrero a votar y que también considere esta candidatura y que considere pues mi posición para poder tener su voto este 28 de febrero. Una campaña atípica, temas COVID, por ejemplo, y además imagino que agotadora, ¿no? Mira, realmente para nosotros ha sido distinto porque la campaña no ha sido de mucha publicidad, no mucha propaganda, como por ejemplo el partido de gobierno, que ha tenido inversiones altas de publicidad y que eso ha hecho que nosotros tengamos que reinventar con los pocos recursos que hemos tenido. En el caso particular, ¿cuál ha sido el mejor recurso que hemos podido utilizar? Definitivamente el contacto con la gente. Y es porque aún con todas las medidas de bioseguridad que tienes que tener, que por ejemplo ahora la propaganda ha cambiado, porque antes tú veías que se regalaba que camisetas, que gorras y tal. Escobas. Bueno, yo no lo vi, pero me imagino que sí, o por lo menos no lo hice, pero en este caso, por ejemplo, tú ahora das alcohol gel, tú ahora das mascarillas, cosas muy distintas que jamás creo que pensaste que hubieses podido tener en las manos para poder pedirle a alguien que se acuerde de ti, de tu fotografía, en este caso en particular. Claro, la necesidad de utilizarlas. Correcto, y es importante porque al final del día también es importante que la gente reconozca que el 28 de febrero va a ser un día común y corriente en el sentido de cómo van a salir a la calle. Porque los salvadoreños están yendo al mercado, los salvadoreños van a trabajar, los salvadoreños están haciendo muchísimas cosas o qué sé yo, que lo que tengan que hacer, pero lo hacen con una mascarilla. La gran mayoría puede andar su alcohol para poder salir a la calle y es importante que recordemos que este 28 de febrero exactamente eso es lo que necesita. Tener su mascarilla, su alcohol, si es posible, o lavarse las manos. Pero ir a votar no hay diferencia con lo que usted está haciendo hoy o con lo que hizo hoy o con lo que va a hacer mañana. Pero es importante que no dejemos de ir este 28 de febrero a votar. ¿Por qué? Porque esta elección es sumamente importante. Si usted se queda en casa, que usted se quede en casa, que una persona se quede en la casa, es un voto para que otros decidan por nosotros y un grupo muy pequeñito, un grupo muy autoritario decida por nosotros los rumbos de este país en los próximos 3 años. Y aunque parece poco, realmente es preocupante lo que puede suceder en El Salvador. Entonces, necesitamos que usted se levante este 28 de febrero, vaya temprano, se lave las manos y lo haga al llegar a casa. Es muy simple, los procesos están claros, va a haber distanciamiento físico, va a haber gente que le va a poder ayudar para que usted pueda hacerlo de la forma más tranquila posible y vaya a votar por los candidatos que usted considere que son los idóneos para poder representarlo en la Asamblea Legislativa y en los consejos municipales. Orlando, ¿quién financia tu campaña? Dios y yo. Pero es así. Y ya está. Yo creo que va a ser la primera vez que lo diga en televisión, pero realmente el apoyo financiero ha sido de nada. Y sí te puedo decir que creo que Dios ha hecho maravillas y me ha permitido poder tener lo que de poquito en poquito y los apoyos en apoyos con los amigos que de repente, bueno, hasta café entregué yo en casa por casa, que fueron los regalos que me fueron dando y te lo digo así, sinceramente creo que Dios ha sido mi mayor sponsor para esta campaña y lo bueno es que a él le debo la vida, así que deberle la campaña no es mayor problema, ha sido un esfuerzo personal y un esfuerzo de energía y más que todo tener estos espacios y como te decía, poder estar con la gente, poder platicar con la gente, que eso no te cuesta nada, solo la voluntad de querer ir a saludar a las personas y conversar con ellas. Y es que estos espacios son precisamente para que los candidatos de los diferentes partidos políticos nos hablen de sus propuestas, de sus ideas, de temas de coyuntura, para que pues la gente vaya a votar y tome la decisión que decida como la mejor. Hablemos de tus propuestas de campaña. Tú tienes experiencia ya en política, ¿no? Porque has trabajado en la alcaldía de Santa Tecla. Sí, bueno,
He tenido la oportunidad realmente de estar tanto en gobierno central, siempre bajo el área de comunicaciones. Estuve un tiempo en la Asamblea Legislativa, realmente ha sido el tiempo más corto, pero he tenido una gran experiencia en municipalismo, lo cual me ha permitido poder tener más contacto con la realidad de los salvadoreños, porque el gobierno que está más cercano a la gente es el gobierno local, la alcaldía. Usted, si tiene un problema, va a buscar al alcalde antes que ir a buscar a alguien más. Entonces, esa realidad me permite a mí tener insumos. Aparte, he estado en empresa privada y estoy desarrollando una empresa también personal. Entonces, he tenido la oportunidad de estar en diferentes áreas, conocer muchísimo para poder tener una idea más clara de lo que es necesario en este momento para El Salvador. Y por eso llevo 3 propuestas muy específicas. Empresarios nuevos, poder desarrollar estas empresas que tienen que ver con tecnología o innovación. Y te lo voy a contar más en ejemplo. En el 2020 se perdieron 65,000 empleos por COVID. Y si hacemos una conversión de 2 a 1, que anda más o menos, y no es exacto, pero anda de 2 a 1, la conversión de empleo informal. Entonces estamos hablando que son casi 200,000 personas las que perdieron empleo en el 2020. Pero no hay nada que se esté haciendo para poder retomar esos empleos o para que podamos dinamizar empresas que puedan recibir a estas personas que necesitan trabajar y que hoy por hoy están preocupados de cómo llevar alimentos a sus casas. Una propuesta puntual tiene que ver con empresas de tecnología e innovación. Si tú ves, también la pandemia nos permitió abrir el espacio en El Salvador para que los salvadoreños pudiesen tener más contacto con empresas de tecnología, aplicaciones. De hecho, la comida se pide ahora más por aplicaciones que incluso por teléfono. Y esos son fenómenos que se han ido desarrollando no solo acá, sino en el mundo. Tenemos la capacidad para poder generar esa tecnología y exportarla, pero con 2 elementos esenciales. Uno es la educación, que no va dirigida exclusivamente a jóvenes, sino también a personas que, por ejemplo, tendrán 50, 60 años, que son capaces de poder seguir trabajando y generar ingresos para su familia, pero que lo único que necesitan es el conocimiento para echarlo a andar. Que estas empresas tengan beneficios fiscales en el primer año de ejecución para que puedan levantarse. El primer año es el año más complicado para una empresa, por lo tanto, ayudarles para que lo puedan crear. Eso te genera la oportunidad de exportar al mundo, que no te tiene los mismos costos que la industria tradicional, que tendrías que tener un espacio grande. Bien. Aquí tú puedes trabajar desde casa en ese tipo de proyectos. A ver, hablemos también del contexto en el que de llegar a ganar estarías en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Un contexto en un país muy polarizado. ¿Qué piensas de lo que está viviendo El Salvador y también de qué es lo que consideras tú que ha sido la gran deuda de los partidos políticos, en este caso al que perteneces tú, de Arena, que los ha llevado al descontento según las encuestas, en un buen porcentaje de la población, ¿verdad? Mira, la gente que utilizó el partido para hacer cosas malas está o en la cárcel o en Nuevas Ideas y están compitiendo como candidatos. Gracias a Dios la oportunidad de renovar el partido y es donde estamos y por eso yo estoy en el momento en donde mi generación es la que está llamada a reaccionar y poner la cara por el país. Por eso estoy aquí. Yo pertenezco a una generación con más futuro que pasado. Tengo más por dar que contar de qué es lo que sí hice o no hice. Yo tengo que generar. Y este es el momento en donde nosotros podemos desarrollar todo eso para el país. Con el enfoque claro de pensar que tenemos que mejorar la calidad de vida de los salvadoreños. Entonces, entendidos en eso y pensando en que los salvadoreños nos van a dar la oportunidad de hacer esa renovación dentro de la Asamblea Legislativa, lo único que les puedo decir es que mi background, mi conocimiento, lo que he desarrollado y lo que he hecho me da la posibilidad de poder decirles les vamos a cumplir y vamos a hacer cosas distintas en la Asamblea. Hoy tenemos una gran ventaja y es el voto por rostro. Nosotros no estamos pidiendo que la gente vaya a votar por una bandera. Yo le estoy pidiendo que vaya a votar por mi rostro que hacía 9 Orlando Carranza, La Libertad Arena. Tan puntual como eso. ¿Por qué? Porque al final la posibilidad de que usted me pueda decir a mí, mira Orlando, yo voté por vos, esto fue lo que tú dijiste, con eso te comprometiste y eso no se ha cumplido. Es tan fácil como decir, ok, si no lo hiciste, en 3 años yo no te doy el voto. Aquí no estamos hablando de una institución per se, porque al final las instituciones son personas. Nosotros tenemos la capacidad, el partido ha hecho muchísimo por El Salvador. Lo que sucede es que esas personas nos mancharon.
Ahora esas personas ya no están. Nosotros somos los que estamos aquí. Nosotros somos los que vamos a poner la cara con ustedes y nosotros somos los que vamos a proponer opciones en la Asamblea Legislativa, no para ir a poner oposición por ser oposición, y con eso termino. Lo que nosotros vamos a ir a proponer a la Asamblea es diálogo, propuestas y soluciones, porque no pueden haber imposiciones. La Asamblea no es un rancho. La Asamblea es un lugar en donde todos los salvadoreños tenemos que estar representados para tener soluciones que funcionen para todos los salvadoreños y no para un grupo pequeño. Y ya para ir finalizando, me gustaría conocer cómo evalúas tú el trabajo del Tribunal Supremo Electoral. Surgen muchas voces después de los dos simulacros del conteo de votos y no sé cuál es tu lectura, me gustaría conocerla, porque suena mucho fraude. Muchos políticos o aspirantes a política hablan y critican al tribunal. Si tú te fijas, quienes hablan y critican vienen de un solo lugar. Tal vez serán muchas voces de un solo lugar. Algo muy importante, cuando el presidente fue presidente, nosotros dijimos es presidente y incluso se le aceptó. Incluso la presidenta del Tribunal Supremo Electoral fue elegida por su partido. ¿Por qué estamos hablando de fraude cuando son las mismas gentes que ellos seleccionaron para que dirigieran los rumbos del Tribunal Supremo Electoral? Nosotros tenemos que confiar en la población y este es el punto más importante. La gente es la que debe de ir a votar, la gente es la que tiene que ir a las urnas para poder decidir y a decidir por las personas que lo van a representar. El Tribunal Supremo Electoral ha hecho muchísimo, primero Dios, que todo salga bien este 28 de febrero, pero más que de un grupo de personas depende de usted. Que usted vaya a votar este 28 de febrero, que vaya a marcar los rostros de las personas. ¿Por qué? Porque es el ciudadano el que tiene el poder más grande el día de las elecciones. Entonces, si estamos hablando de fraude, cuando ellos mismos son los que dicen que sus números que son grandísimos y que van a arrollar, la pregunta es, ¿cuál es el miedo? ¿Están conscientes que no van a sacar la cantidad de diputados que hablan? ¿Están preocupados porque quieren echarle la culpa a alguien más? Porque esa es la dinámica de odio que tenemos. Rompámosla. Votemos por los candidatos que pueden trabajar por usted y al final del día, después, el primero, lo que va a suceder es que nosotros vamos a tener que poner de acuerdo porque entre salvadoreños vamos a estar. Así que yo les mando la invitación. Este 28 de febrero, vaya a votar. No se olvide su mascarilla. Y ahí se puede, y si vive en la libertad, se acuerda del pelón de lentes y de barba de la casilla 9 de Arena. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por el espacio. Nosotros vamos a la pausa. Nos despedimos, buenas noches. Hasta mañana.